fiera mirada disparaba debajo sus oscuras pestañas, helando el corazón de aquel al que se dirigía. ¿Era locura o era, como creían los que la rodeaban, una momentánea ausencia del alma, una absorción de su espíritu dentro de su nahual, una transportación a un mundo desconocido? ¿Quién podría decirlo? Este en Voyage del Istmo de Tehuantepec, página 161. También hay más detalles, ¿no?, de este poder que ella había ejercido en él. Así que también vamos a revisar cómo esta resistencia cultural, el día 14 de marzo de 1697, una vez que fue abandonada esta ciudad capital de Tayasal, es cuando se asienta este ciclo, este fin de la toltequidad, en esa institución, ¿no?, como una ciudad, tuvo que resguardarse, guarecerse en las montañas, en la selva. Encontramos que la historia reciente del pueblo tolteca parte de una reunión celebrada por los nahuales en mayo de 1723 en la ciudad de Tula, Xicocotitlán, en la cual se determinó que en adelante toda persona podía formar parte del linaje tolteca, independientemente de su origen. Así comenzó ese ciclo mundial de la toltequidad, caracterizado por esa adaptación a las exigencias de la época y a la síntesis del conocimiento. A fines del siglo XIX, algunos líderes de linajes hicieron contacto con investigadores como François de Beauvoir y Daniel Brinton, y les dieron a conocer la existencia de su tradición, entregándoles documentos de gran valor cultural. Estos investigadores dieron fe de que por entonces el nahualismo era una orden bien organizada que se extendía por varios países y funcionaba a la sombra de la Iglesia Católica. Bueno, nada más para tener esa referencia dentro de estos documentos que fueron otorgados. Está el Popol Vuh. También parece que Rabinal Hachi y quién sabe qué otros documentos, ¿no? Lo cierto es de que gracias a esta expansión, a esta fecha 17 de 1723, y fue posible esta apertura y esta expansión. Ahora vamos a ver también que esta resistencia en el siglo XX se caracterizó por esta Revolución Mexicana. Exigió la tierra y la libertad, pero se instituyó un gobierno que se desgastó y fragmentó también, permitiendo que los abusos crecieran, y se intentó regresar a las raíces. Nació el muralismo mexicano, aunque como vemos esta imagen folclórica colonialista fue la que se caracterizó, la que etiquetó a este periodo, y la Segunda Guerra Mundial distrajo la atención, ¿no? Este fenómeno de migración hacia el norte y estado del poder que Estados Unidos vendría a desarrollar y seguir ejecutando. En 1968, Carlos Castañeda publicó esa brillante interpretación de la enseñanza de los nahuales, y se abrió este nahualismo después de este abandono y todo este proceso de guerra y demás. Fue posible dar un salto de orden. En 1987, Felipe de Alvarado, el pueblo de Amatlán, declaró este ciclo de Seacatl de 1987 al 2039 y anunció este retorno de esa serpiente emplumada. El siglo XX terminó con el levantamiento zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1994 tomó varias ciudades en el estado de Chiapas, como la capital Tuxtla Gutiérrez, y actualmente están municipios autónomos, ¿no?, fijados por estas
comunidades que buscan y procuran el buen gobierno. Después se firmaron los tratados de San Andrés y en el siglo XXI pues siguen teniendo su operación, su funcionamiento. ¿Qué es lo que viene, no? Porque también podemos identificar en este proceso el nacimiento de la Toltecayo. El espíritu tolteca responde a esta dinámica de los ciclos del tiempo. Aparentemente el olvido terminó por disolver esta circunstancia. Se dio una persecución, millones de personas murieron, y esta búsqueda de sabiduría y de conocimiento es la que ahora nace con esa intensidad, ¿no? Para buscar esta luz de conocimiento. Tanta gente que dio su vida, tanta gente que fue olvidada, que fue eliminada de la historia, que tanta gente que perdió, que vio perder a su familia, que vio perder todo lo que tenía, lo hizo con una intención, ¿no? De buscar ese renacimiento, de buscar el respeto, la dignidad, la prudencia, la ecuanimidad, la luz, el bienestar, la evolución. No se pudo hacer, mucha sangre corrió, mucho esfuerzo se hizo. Sin embargo, ya vemos cómo esta lucha de este movimiento de resistencia no nada más fue exclusivo de las tierras de Anáhuac, también al Tahuantinsuyo, también en el Mayab, también en el Mayab, también en la zona Huacusecha, la zona del Istmo, la zona de la costa del Golfo, la zona del Guerrero, de Oaxaca, en fin. Este tipo de lucha de resistencia fue destacada, fue asombrosa. Muchas tristemente no la conocemos, tristemente no tenemos ni idea, ¿no? Ni de qué, de que algo así pudiera darse. Tenemos nosotros más que nada una idea muy superficial, muy ligera, muy al vapor, diríamos, para llegar de forma acertada. Y pues vamos a identificar en algunas imágenes, ¿no? Que nos van a dar esta referencia. ¿Qué ocurrió con estas culturas chichimecas? ¿Qué fue lo que les aconteció? ¿Qué fue lo que ellas procuraron? ¿Por qué lucharon? ¿Por qué dieron su vida así? Pues bueno, lo hicieron con esta perspectiva. Ellos siempre fueron guerreros, ellos siempre tenían armonía con la naturaleza, a pesar de que eran chichimecas. Tenían estos conceptos, ¿no? Llamo chichimecas a este término de salvajes, pero que ya vimos, ¿no? Que no eran así. Tenían este vínculo con nuestras culturas anahuacas, también con nuestras culturas hermanas, el Tahuantinsuyo, con este simbolismo, con esta carga de magia, con este poder de trascender, de romper, de estar atentos. Este proceso
que como también los mexicas después comentaron, ese ser tolteca chichimeca. Hasta hay una historia de tolteca chichimeca. Nos habla más allá de este uso discriminatorio, de este uso racista, de este uso inadecuado, que este espíritu chichimeca de guerrero, este espíritu de fuerza, este espíritu de migración, de ir de un lado a otro, de buscar constantemente, de encontrar también constantemente, mantuvo esa chispa encendida. Y así como también dentro de nosotros hay un tolteca, una persona que busca ser culta, que busca esa experiencia propia, pues también tenemos ese chichimeca, dimensionándolo como este guerrero que va de un lado a otro, que como en el siglo XIII, ¿no? Veíamos este Xolotl, cómo dirigió y cómo hizo un recorrido para traer esta nueva cultura, nueva interpretación, esta nuevos bríos, nueva energía, nueva conciencia. Eso mismo también debe habitar en nosotros, esta chispa de chichimeca, para entretejer y en este momento honrar a estos pueblos, a esta cultura chichimeca amplia, compleja, guerrera, sobre estos principios, ¿no? del luchar, del afinar nuestra puntería, y como vimos lo que significa chichimeca, ese tejido. Entonces, este es el mensaje del chichimeca, que nos quiere decir, ¿no? Trascender, identificarnos como guerreros y recuperar nuestro tejido propio, nuestro tejido social. Así que por esta emisión concluimos, seguimos mañana en nuestra siguiente emisión. Recordarles que estamos a través del canal Toltecayotl Anáhuac Toltecayotl hace nuestro programa Semanáhuac, unidad en la diversidad. Kuali, Tonali, Kuali, Yowali, Kuali, Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazocamati. Gracias. Nuestro amor nunca podrá sacarlo